¿Qué tal? Mi nombre es Valeria Hernández, los saludo de México, soy ingeniera ambiental y hoy vamos a hablar sobre la continuación de nuestra clase. Me voy a enfocar en la ética ambiental. ¿Qué es la ética ambiental? La ética ambiental es una disciplina dentro de la ética aplicada que busca definir los principios y los valores que deben guiar cualquier interacción humana con el medio ambiente. ¿Cuándo nace la ética ambiental? A mediados del siglo XX, como una respuesta a la creciente preocupación por la industrialización, por el crecimiento de la población y el uso insostenible de los recursos naturales. La ética ambiental tiene como objetivo proporcionar un marco conceptual para evaluar las acciones humanas en relación con el medio ambiente y establecer guías morales que promuevan una coexistencia sostenible entre la humanidad y la naturaleza. El aspecto de la ética ambiental es muy fácil de definir en un principio si estudiamos dos valores, el valor intrínseco y el valor instrumental que nosotros le damos al ambiente. De hecho, esta es la pregunta clave de la ética ambiental. ¿La naturaleza tiene valor intrínseco o un valor instrumental? El valor instrumental se refiere a los beneficios que los seres humanos obtenemos del medio ambiente, como son los recursos naturales, alimentos, agua, oxígeno, entre otros. Por otro lado, el valor intrínseco sostiene que la naturaleza y sus elementos, como lo son los ecosistemas, los animales, las plantas y los recursos, tienen valor, pero tienen un valor en sí mismos, independientemente de si son útiles o no son útiles para los seres humanos. Entonces, hay dos grupos que abogan sobre si la naturaleza tiene valor intrínseco o un valor instrumental. Quienes abogan por un valor intrínseco argumentan que los seres humanos tienen una responsabilidad moral, no solo con otros seres humanos, sino también con el mundo natural. En este enfoque se plantea que todos los componentes de la naturaleza tienen derecho a existir y prosperar, incluso si no generan ningún beneficio directo para las personas. Los debates sobre el valor intrínseco e instrumental conducen entonces a diferentes enfoques de la gestión ambiental. Un enfoque puramente instrumental puede priorizar el uso eficiente y económico de los recursos, mientras que un enfoque que reconoce el valor intrínseco de la naturaleza busca proteger y conservar el medio ambiente por su propio valor. Entonces, aquí vemos lo que platicábamos del desarrollo sostenible y el desarrollo sustentable. Eso que hemos implementado a nivel mundial es desde el punto de vista antropocentrista, porque se le asigna a la naturaleza un valor instrumental. La naturaleza vale según lo que le sirve al hombre. Y nosotros lo que queremos, bueno, lo que queremos estudiar ahorita es lo que es menos explorado, que sería pensar más en qué es el valor intrínseco. Por ejemplo, imaginémonos que tenemos una reserva natural que contiene un ecosistema con especies endémicas, hay plantas, hay animales. El valor instrumental podría ser, ¿qué le sirve de ese ecosistema al humano? Por ejemplo, hay plantas medicinales, es un sumidero de carbono, las plantas, los árboles, la cantidad de vegetación ayuda a mitigar el cambio climático. ¿Tiene esta mitigación del cambio climático un impacto significativo y positivo en la calidad de vida de las personas? La naturaleza atrae turismo ecológico. ¿Podemos vivir de este turismo ecológico, generar ingresos económicos para comunidades locales? Esa manera es la forma en la que se analiza la naturaleza cuando le asignamos un valor instrumental. El valor intrínseco, por otro lado, desde una perspectiva eh, con mayor perspectiva de la dignidad ecológica, diría que simplemente ese ecosistema vale por el hecho de existir, independientemente de cualquier utilidad para los seres humanos. Incluso si nunca se descubrieran propiedades medicinales en la vegetación o si su contribución a la mitigación del cambio climático fuera mínima, la reserva natural merece protección.
Las especies endémicas, los árboles, los ríos, incluso el suelo y las rocas, tienen un derecho moral a existir. La biodiversidad tiene entonces un valor en sí mismo y no porque sirva a los intereses humanos, sino porque es parte de una complejidad y la belleza inherente a la naturaleza. Es decir, solamente porque están vivos, pues valen. Bueno, por ejemplo, otro ejemplo. Supongamos que estamos investigando la preservación de una especie en peligro de extinción y el debate está entre el valor intrínseco e instrumental. Pues desde un enfoque de valor instrumental, podría decirse que la pérdida de una especie afectaría a los servicios ecosistémicos y esto proporcionaría argumentos utilitarios para su conservación. Sin embargo, desde un enfoque de valor intrínseco se podría argumentar que la especie debe ser conservada independientemente de su impacto en los seres humanos, simplemente porque su existencia es valiosa en sí misma. Y a mí me gusta mucho decir un ejemplo que tiene que ver con las vacunas, bueno, con las campañas de esterilización para los perros. Por ejemplo, cuando nosotros esterilizamos a los perros porque pensamos que así se dejan de reproducir, que no va a haber entonces una reproducción descontrolada, no va a haber perros callejeros, no va a haber enfermedades, no va a haber heces fecales en la calle. Entonces nosotros estamos viendo que la esterilización sirve desde el punto de vista antropocéntrico porque el ser humano va a tener un beneficio. Pero si nosotros pensamos en que el perro en sí mismo tiene derecho a tener sus partes reproductoras intactas y no debe de ser sometido a una intervención quirúrgica, entonces nosotros estamos pensando que los animales tienen un valor intrínseco y que simplemente por estar vivos, tienen derecho a conservar bueno, a no ser mutilados y a conservar sus órganos tal como los tienen desde que nacen, ¿no? Entonces, estos tipos de reflexiones se los doy porque son los debates de la ética actualmente. Esto se estudia mucho en el campo de la biología, en la ecología, en las ciencias ambientales, y siempre se están tratando de encontrar un balance entre los intereses humanos y las consideraciones morales más amplias que tengan que ver con la naturaleza. Pues otro ejemplo, para que todavía les quede un poquito más claro. Imaginémonos que hay un río que fluye a lo largo de una región montañosa. Este río está rodeado de bosques y es hogar de múltiples especies de flora y fauna. Y a su vez, el río influye en el ciclo del agua y contribuye a la formación de nubes que eventualmente afectan el clima y las precipitaciones en otras zonas. Este ciclo también está íntimamente conectado a la calidad del cielo, ya que la evaporación del agua influye en la formación de nubes, la limpieza del aire y los patrones climáticos. Si nosotros analizamos el valor de ese río y ese cielo como desde una forma instrumentalista, diríamos, bueno, pues que el río provee agua potable para las comunidades locales, provee agua para riego, para la agricultura, sirve como hábitat para las peces que forman parte de la cadena alimentaria humana. Y si nosotros analizamos el valor instrumental del cielo, diríamos que las nubes que se forman gracias a la evaporación del agua del río contribuyen a la regulación climática, y lo cual es crucial para la agricultura y la vida humana. Y pues además un cielo limpio y despejado puede mejorar la calidad de vida humana, favoreciendo el turismo, la investigación astronómica. Es decir, la importancia del río y el cielo está ligada a los servicios ecosistémicos que brindan a los humanos. Y si el río se seca o el cielo se ve afectado por la contaminación, se trataría principalmente como una pérdida económica o funcional para las personas que dependen de estos recursos. Si nosotros analizamos desde el punto de vista del valor intrínseco del río y del cielo, entonces diríamos que el río y el cielo tienen utilidad para los humanos, pues, o sea, bueno, perdón, que tienen un valor independientemente de su utilidad para los humanos. El río es un río y es importante simplemente porque sostiene una biodiversidad y la simple existencia de un sistema acuático ya tiene un valor por sí mismo,
sin que los seres humanos tengan que tener un beneficio directo. Aunque nadie utilice el agua o capture peces, el río debe ser protegido por su propio derecho. En cuanto al cielo, pues diríamos que si tenemos un cielo limpio y sin contaminación, pues tiene valor no solo porque ayuda a la vida humana o mejora los servicios climáticos, sino porque es parte del mundo natural que merece ser preservado. Merecemos tener un cielo azul, libre de la intervención humana, es bello y digno de existir. De hecho, también la Organización de las Naciones Unidas tiene ya un plan de el cielo como patrimonio de la humanidad. A mí me encanta ese tema porque pocas veces nos ponemos a pensar en el cielo como un bien y como un bien que tiene derecho a ser protegido. Bueno, por otro lado, bueno, yo espero que les vaya quedando bien cómo la ética ambiental siempre va a hablar sobre estos tipos de dos valores y también se añaden otros conceptos, por ejemplo, la ética bueno, otro concepto que se llama dignidad ecológica. La dignidad ecológica quiere decir que la dignidad entonces tiene que ser un concepto más amplio del que nosotros ya hemos estado utilizando. Esto quiere decir que vamos a pasar de bueno, de meramente ver a la naturaleza por su factor utilitario a verlo pues por su integridad. Y esta integridad va a exigirnos entonces a nosotros una responsabilidad moral. Si aceptamos que los ecosistemas tienen dignidad, esto implica que los seres humanos tienen una responsabilidad moral de protegerlos. Tal cual como pasa que nosotros reconocemos que todos los seres humanos tenemos dignidad y que tenemos la responsabilidad moral. Bueno, pues así pasa, pero con el término dignidad ecológica. No se trata solo de evitar la extinción de especies o el cambio climático porque afecte a los humanos, sino porque esas acciones impactan negativamente la dignidad del sistema natural. Cada vez que intervenimos en un ecosistema, deberíamos preguntarnos si estamos respetando su dignidad y si nuestras acciones son necesarias o si podrían evitarse. Todo esto era en lo que estamos viviendo. Se trata de desafiar el antropocentrismo. Y estudiar la dignidad ecológica es una respuesta directa a desafiar el antropocentrismo. Como lo comentábamos la otra vez, el antropocentrismo coloca al ser humano en el centro del universo y en el centro de todas las preocupaciones éticas, considerando la naturaleza solo en su función de cómo satisface las necesidades humanas. Entonces, cuando nosotros tratamos de hablar de la dignidad ecológica desde un punto de vista muy amplio, pues entonces nosotros estamos empezando a pensar en políticas ambientales con leyes más estrictas sobre la conservación de los hábitats. El reconocimiento de la dignidad ecológica influye directamente en la forma en que las políticas ambientales deberían ser diseñadas. Las políticas públicas, las leyes ambientales y las decisiones de gestión de recursos deben tener en cuenta no solo los intereses humanos a corto plazo, sino también el respeto a la dignidad de la naturaleza. También en el ámbito científico y tecnológico, la dignidad ecológica plantea preguntas sobre los límites éticos de ciertas prácticas. Por ejemplo, el uso de la biotecnología para modificar organismos o intervenir en ecosistemas podría estar justificado por sus beneficios para la humanidad. Pero desde una perspectiva de dignidad ecológica, es necesario considerar los impactos sobre los propios ecosistemas y las especies involucradas. ¿Estamos respetando su derecho a existir y evolucionar naturalmente o estamos imponiendo nuestras prioridades humanas sobre ellos? Un ejemplo, por ejemplo, de la importante sobre la dignidad ecológica en la práctica de reconocimiento legal de los ríos como entidades con derechos, como es el caso del río Wanganui en Nueva Zelanda.
Este río fue reconocido legalmente como una entidad viva con derechos, lo que significa que el gobierno y las comunidades locales deben protegerlo y respetarlo como si fuera una persona jurídica. Esta decisión no se tomó solo por los beneficios económicos sociales que el río proporciona, sino porque se reconoció su valor intrínseco y su dignidad ecológica. Por otro lado, también están los bosques sagrados. En muchas culturas indígenas, los bosques son vistos como entidades con dignidad, no solo por su utilidad, sino por su conexión espiritual y su papel en el equilibrio de la vida. Las comunidades que ven el mundo natural con esta perspectiva están mucho más inclinadas a conservar y proteger los ecosistemas y reconociendo que estos tienen un valor inherente que debe ser respetado. También un enfoque de dignidad ecológica nos llevaría a la conservación de especies amenazadas. El enfoque basado en la dignidad ecológica influye en los esfuerzos de conservación. Por ejemplo, la conservación del tigre de Bengala en la India no solo se justifica porque el tigre es una especie clave para el turismo o porque controla las poblaciones de herbívoros, sino porque tiene un valor inherente como especie que merece existir y prosperar por su propio derecho. Bueno, espero yo que hayan comprendido un poco que la dignidad ecológica representa un cambio profundo en cómo percibimos y tratamos al mundo natural. No solo nos invita a valorar la naturaleza por su utilidad para los humanos, sino a reconocer que cada elemento del medio ambiente, desde los ríos hasta las especies, los bosques y los ecosistemas, tienen un valor intrínseco que merece respeto y protección. Bueno, entonces, bueno, ya vimos lo que es el antropocentrismo y cómo está muy ligado al valor instrumental, pero ahora vamos a ver qué es el biocentrismo y qué es el ecocentrismo. En contraste con el antropocentrismo, el biocentrismo defiende que todas las formas de vida tienen valor moral, no solo los seres humanos, y se sostiene que la vida animal y vegetal debe ser protegida por su propio derecho a existir. Y este enfoque propone que los humanos tienen la obligación ética de actuar en defensa de todas las formas de vida, independientemente de los beneficios que puedan traer a las personas. Bueno, queda claro en la explicación. Pero si vemos estos dos puntos son extremos, tanto el antropocentrismo como el biocentrismo, y hay algo que está en medio, que es el ecocentrismo. Esta visión dice que más allá de los individuos y las especies, la biodiversidad del suelo, el agua, el aire y los procesos naturales tienen una importancia intrínseca. Entonces se busca mantener el equilibrio de los ecosistemas. A lo mejor ustedes piensan que esto sí es más amplio, que el biocentrismo y el ecocentrismo es más amplio porque consideras todos los elementos, pero al final en la práctica viene siendo algo más intermedio, así lo considero yo, porque en realidad no implica medidas tan extremas. Casi siempre las personas que son más ligadas o inclinadas al biocentrismo piensan en medidas más drásticas como el veganismo. Y en ese tipo de situaciones el ecocentrismo pues viene siendo un poco más light. Bueno, dependiendo del punto de vista, yo eso es lo que pienso, pero sí hay autores que consideran que el ecocentrismo es más amplio que el biocentrismo. Bueno, sobre las responsabilidades. Ahorita hablábamos de la responsabilidad moral que debemos de tener hacia la naturaleza, pero el concepto de desarrollo sostenible, de desarrollo sustentable, siempre ha hablado de la responsabilidad intergeneracional. Y este es un principio ético que siempre está presente en el derecho ambiental o en la ética ambiental. La responsabilidad intergeneracional plantea que las acciones de las generaciones actuales deben garantizar que las futuras generaciones puedan disfrutar de un medio ambiente saludable y estable. Los recursos naturales deben ser utilizados de manera que no se agoten o degraden y permitir a las generaciones futuras acceder a los mismos bienes y servicios ecológicos. Entonces, pues en sí, es un principio ligado directamente a la sostenibilidad que busca equilibrar las necesidades económicas, las sociales y las ambientales
de manera que los recursos del planeta sean utilizados de forma prudente. Bueno, siempre para todo esto de la ética siempre surge un movimiento y los movimientos dentro de la ética ambiental pues van impulsando pues varios cambios en el derecho, se impulsan leyes, se impulsan reformas constitucionales que otorgan a los ríos, a los bosques y a otras entidades pues estatus de sujetos de derecho. Este enfoque legal permite que se tomen acciones para protegerlos de la explotación o la degradación, como ya les mencionábamos sobre el caso del río Wanganui en Nueva Zelanda, que en 2017 fue declarado con derechos legales. Pero también esto está conectado con movimientos de justicia social, ya que el impacto ambiental a menudo no se distribuye de manera equitativa. Comunidades vulnerables, especialmente los países en desarrollo, son desproporcionadamente afectadas por problemas ambientales como la contaminación, la deforestación, la pérdida de biodiversidad y el cambio climático. Entonces, cuando nosotros queremos analizar la justicia social, pero desde el enfoque de la ética ambiental, entonces ya estamos hablando de la justicia ambiental, porque queremos abordar las inequidades que resultan del deterioro ambiental y queremos asegurar que todas las personas, sin importar su estatus económico, social o geográfico, tengan derecho a un entorno limpio y saludable. Dentro de la justicia ambiental hay algo que es como una ramita que vendría siendo la justicia climática. Y la justicia climática está enfocada en un componente crucial que es el cambio climático, que habla sobre cómo este fenómeno afecta con mayor severidad a las comunidades más pobres, a pesar de que estas suelen ser las que menos contribuyen al problema. Entonces, la ética ambiental ya no se preocupa por la protección de la naturaleza, sino también por cómo los efectos de las políticas ambientales afectan a diferentes grupos de personas y cómo va a afectar de generación en generación. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿ustedes cuáles piensan que serían los problemas o los desafíos globales que impactan más en futuras generaciones? Primero, yo creo que el cambio climático, que es el mayor reto ambiental de nuestro tiempo, porque las decisiones relacionadas con la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, la transición hacia energías renovables y la adaptación a los impactos del cambio climático requieren una base ética sólida que considere tanto los derechos de las generaciones presentes como futuras. O sea, el cambio climático es de lo más difícil de atacar de acuerdo a los principios de ética ambiental. Es lo que más nos desafía. El otro punto es la pérdida de biodiversidad. Cuando hay una extinción masiva de especies, pues estamos entre preguntas éticas más amplias, ¿no? ¿Hasta qué punto los seres humanos tienen la obligación de proteger a otras especies? ¿Cómo debemos equilibrar el desarrollo económico con la conservación de hábitats? Y también el uso de la tecnología. El avance tecnológico plantea dilemas éticos sobre el uso de la biotecnología y aquí entra lo de la inteligencia artificial. Si nosotros estamos hablando de que estamos en una era en la que la ética, bueno, en que la inteligencia artificial se va a aplicar, pues cuáles son las consecuencias de crear infraestructura de inteligencia artificial. Y aquí pues hay que tomar en cuenta que todo contamina. En toda la infraestructura tecnológica siempre viene de un recurso natural. En este caso, a veces, por ejemplo, estamos hablando del silicio, ¿no? Entonces, sí hay unos beneficios muy importantes sobre la inteligencia artificial,
Pues porque nos ayuda a mejorar la toma de decisiones, nos ayuda a tener una educación personalizada, impacta en los sistemas de transporte, en las ciudades inteligentes, hay más avances en la medicina, hay más avances en la salud, pero también sabemos que tiene consecuencias negativas, ¿no? Hay desplazamiento laboral, hay una desigualdad económica, también se pone en riesgo mucho la privacidad, la vigilancia, empieza más la discriminación algorítmica, dependemos más de la tecnología y hay pérdidas de habilidades humanas, hay más ciberataques y, y bueno, y todo esto, pues también hay que ver cuál es la huella ecológica de la inteligencia artificial. Primero que nada es el consumo energético, que es altísimo. Todo lo que tiene que ver con la producción de hardware hasta el uso intensivo de energía para entrenar y operar los modelos pues, de inteligencia artificial, pues causan un montón de daño, ¿no? Por ejemplo, hay un estudio en el año 2019 que mostró que entrenar un solo modelo de inteligencia artificial podía emitir hasta 284 toneladas de dióxido de carbono, y esto equivale a las emisiones anuales de 5 automóviles promedio. O sea, la emisión de CO2 por parte de la inteligencia artificial es altísima. También la operación de centros de datos de inteligencia artificial depende de centros de datos masivos para almacenar y procesar grandes volúmenes de datos. Y estos centros funcionan de manera continua y consumen muchísima energía. Entonces el impacto energético vendría siendo lo más importante porque se consume de 1 a 1.5% del suministro mundial de energía eléctrica y va a seguir aumentando. Aparte, se necesita mucha extracción de materiales y fabricación para la fabricación de la inteligencia artificial, los procesadores avanzados, las unidades de procesamiento gráfico, las unidades de procesamiento sensorial, todo esto implica la extracción de minerales, de materiales raros como el litio, el cobalto, el cobre, que son necesarios para los componentes electrónicos. Entonces estamos ligando ya que la minería vendría siendo el sector que está más ligado al impacto de la inteligencia artificial. Estamos hablando de efectos negativos en la degradación del suelo, por lo tanto también en la contaminación del agua y en la pérdida de biodiversidad en las áreas donde se extraen los minerales. También acuérdense del concepto de obsolescencia tecnológica, que es que todos los productos están programados para que se vuelvan obsoletos de manera rápida y entonces hay más residuos electrónicos y es más difícil reciclar debido a la complejidad de los componentes. Entonces también los residuos de todo esto de la tecnología pues nos implica un mayor impacto, ¿no? En cómo se maneja la infraestructura de la inteligencia artificial. Además, estamos hablando de que habrá emisiones de gases de efecto invernadero, especialmente si la electricidad viene de fuentes no renovables, como el carbón, como el gas, como el petróleo. Y también pues hay estudios donde se ha comprobado que hay mucha falta de transparencia en cuanto a cómo medir la huella de carbono de la inteligencia artificial. Y es muy importante entonces que nosotros hablemos sobre cómo exigirle al gobierno o a las empresas que tengan una mayor eficiencia energética, que haya uso de energías renovables, que haya optimización del hardware, que haya modelos de inteligencia artificial sostenibles y compensaciones de carbono. Crear modelos sostenibles de inteligencia artificial, pues es súper difícil, pero sí hay avances en eso. Y bueno, pues entonces, aunque la inteligencia artificial tiene un potencial inmenso para transformar sectores y resolver problemas globales, es crucial que las empresas, los gobiernos y los desarrolladores adopten estrategias sostenibles.
para mitigar el impacto ambiental. Esto incluye invertir en energías renovables, mejorar la eficiencia del hardware y software y promover la transparencia en el uso y las emisiones relacionadas con la IA.